mucho de lo que nos ha hecho esta mañana la payasa, de esto de ir para atrás, de ese aprender o desaprender. Entonces, vamos a empezar por los logros que hemos conseguido, ¿vale? Porque algunos, volveros a contar qué es el programa MUSE, que ya lo conocéis, es más difícil. Entonces vamos a trabajar lo que hemos ido consiguiendo y a partir de ahí vamos luego a descender. Y ya los que quieran, los recalcitrantes que quieran saber más, yo me ofrezco a seguir contándolo, ¿de acuerdo? Voy a ir muy rápido. Esta presentación os la vamos a mandar a todos los que habéis estado. Es decir, todas las presentaciones que hagamos hasta que vayamos a trabajar con Canva, que lo haremos más bonito. Y todo el tiempo estaba pensando en Gonzalo, digo, no sé qué va a pensar con esto, pero bueno, lo hacemos. Luego posiblemente después de trabajo con él vamos a descubrir otras cosas y vamos a hacerlo. Lo importante, el tema de la ética y la estética. Estamos en un mundo en el que lo que prima parece que es la sociedad del espectáculo y parece más la estética. Nosotros dentro del programa planteamos lo importante que es el tema del oficio y lo que somos capaces de trabajar y mostrar. Y eso nos avala los datos de la evaluación. La evaluación lo hace la empresa Ecoquimia. Carlos Peláez es el que tendría que estar aquí, pero está de baja. Entonces ha tenido el placer de pasarme la presentación. Como tanto José Manuel como yo colaboramos directamente con él en el tema de la evaluación, pues yo iré comentando, José irá apoyando. ¿Eh? No te vas, vale. Yo por eso lo digo, no te me escapes, ¿vale? Entonces, bueno, pues ese es el tema. Solamente para los que acaban de incorporarse, cuando hablamos de evaluación es un camino andando. La Fundación empezó a hablar de evaluación en el año 99 a través del Comité Internacional. En el 2005 hicimos la primera adaptación con el Ministerio de Educación y en el 2013-2014 reformulamos y gustó tanto el proyecto que en el 17-18 el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales nos ofreció una subvención para volver a diseñar un modelo de evaluación, porque lo que veía era de cómo a través del programa MUSE estábamos consiguiendo también cambios y un trabajo en valores que valoraban desde lo que era el área social. Y esto es muy importante porque ya sabéis que en la escuela tenéis la solución a los problemas del mundo mundial, tenéis que hacer todo y de todo, y tenéis que hacerlo, pero pocas veces se reconocen. A la Fundación le dieron la Gran Cruz de la Orden de la Solidaridad Social. Lo dan en Consejo de Ministros, lo dan a una fundación que preside un socialista, Enrique Barón, que era entonces presidente del Grupo Socialista Europeo en el Parlamento, y se lo da a un ministro que era José María Aznar, siendo ministro de Sanidad y Políticas Sociales, Zaplana. Como veréis un poco, como que políticamente no había mucha sintonía en aquel momento. Y lo que nos lo dieron fue por el trabajo que hacemos en el ámbito educativo, de trabajar desde el ámbito de lo social. Entonces, bueno, eso es muy importante y eso es también lo que nos está permitiendo en estos momentos que parte del programa MUSE se pueda subvencionar o conseguir apoyos a través de las consejerías de servicios sociales o políticas sociales, trabajando muchas veces con familias o trabajando fuera de horario lectivo. Voy muy rápido, luego termino y al final pues hacemos una intervención. Este es el modelo que tenemos. La evaluación integrada es la que hemos hecho este año, que hacemos una evaluación de inicio, una evaluación de todo lo que es el proceso y una evaluación final. El curso pasado os agradecemos mucho que os tomarais con tanto empeño el tema de difundir todas las encuestas a los padres, a las familias y a los niños, porque cuando pedimos que quien quería colaborar en la evaluación final de las encuestas finales, pues pedíamos 1 o 2 coles por comunidad autónoma, ¿vale? Luego al final, como os ofrecisteis todos a colaborar, pues somos flojos y dijimos, bueno, venga. Claro, cuando nos encontramos todos los cuestionarios de los niños diciendo qué pensaban del MUSE y todos los cuestionarios de las familias, pues nos pasamos el verano tabulando en nuestros ratos libres y liando a algún familiar, amigos, voluntarios. Bueno, pero este año lo hemos conseguido. Por eso es no solamente darle importancia a este informe, en todas las comunidades estamos mandando ya el informe de evaluación, en el que al final viene lo que dicen los niños y lo que dicen las familias.
Entonces, bueno, yo creo que estamos muy orgullosos, ya que ha pasado el verano, ¿verdad, José? Bueno, y por aportar, sí que es cierto que la intención inicial era conseguir aproximadamente 200 familias y unos 1000 niños, y niños que hemos conseguido casi 3000 valoraciones de diferentes niños, y familias creo que son unas 800 también las que han colaborado. Entonces, pues bueno, pues al final plantas la semilla y crece el árbol, ¿no? Pues ha sido un poco un árbol con muchas frutas en forma de Excel, muy bonita. Vale. Cuando vosotros planteáis todos esos documentos, ¿para qué? Que nos llamáis papeleo. Fíjate, Gonzalo, nos llaman papeleo. Porque lo vemos cuando chivan, en vez de decir FIME, es papeleo, fundación. Dices, madre mía, lo que he quedado. El documento de la programación, los informes, memorias que hay que hacer tanto los artistas como los centros, las fichas de observación, todo eso es lo que luego yo creo que nos fortalece para mostrar el trabajo, porque todo lo que no se muestra se devalúa. Y luego además hay otra cosa, y bueno, pues algunos como Pepe que nos ven desde la administración cuando justificamos proyectos, yo creo que eso nos da un bagaje de esto es lo que estamos haciendo. En su día recuperamos el programa MUSE en Canarias porque la consejera dijo, es que nosotros no vamos a subvencionar programas que no tengan una evaluación. Y entonces yo le dije, pues mira, esto es la evaluación. Y entonces lo volvimos a retomar. Ahora tenemos que volver otra vez para decirle que evaluamos y que tenemos el dato. Pero bueno, todos estos. Nosotros, la evaluación se hace desde todo el tema de la financiación, los procedimientos y los resultados para ver el impacto. Voy muy rápida, pero porque lo veáis. Estos son los datos de la dimensión del programa. Estamos trabajando en 184 centros, que son 1.606 grupos. Claro, cuando uno valora los centros que tenéis en cada comunidad, pues es poquito. Pero lo que estamos planteando son centros que trabajan de otra manera y que aportan otro trabajo. Y yo creo que también hay que mencionar que se hace trabajando por la integración y la exclusión de forma transversal, aunando todo y con mucho esfuerzo y mucho compromiso de los artistas y los docentes. Hoy en la comida estábamos hablando a veces de lo que cuesta motivar a los profesores para hacer cursos de formación y digo, fíjate, se vienen aquí un fin de semana para pasar el tiempo, que os vamos a hacer currar mucho. Digo que también habrá momentos, pero es el método y el cómo es lo importante para hacerlo, ¿no? El curso pasado trabajamos de forma continua con 34.381 niños. A ver, cuando decimos niños de etnia gitana, origen inmigrante y tal, estos datos es solamente porque sepamos realmente cuál es, a qué población estamos trabajando. Los niños no son gitanos o no son inmigrantes, son de familias de, y eso lo cuidamos en la documentación, pero es que se tenga en cuenta que esto está muy por encima de la media de los alumnos que hay de etnia gitana de origen inmigrante y también de lo que puede ser con diferentes discapacidades, ¿no? Para irlo trabajando, con lo cual sí que recogemos una diversidad en situaciones muy, muy complejas de trabajo. Por dimensión territorial, ahí tenéis que cada comunidad autónoma es de una manera, lo habéis podido ver, y lo que tenemos en común es que tenemos convenios firmados, convenio marco de colaboración firmada con todas las comunidades autónomas, eso es lo que nos permite trabajar en horario lectivo, y luego en algunas tenemos una asignación consignada en los presupuestos generales, como tenemos en Ceuta, en Melilla, en Extremadura, en alguna comunidad más, y en otras tenemos la financiación por otros diferentes vías. Nosotros éramos felices antes del 2011, antes de la crisis, porque teníamos una subvención finalista consignada en todas las consejerías. Entonces, digo que éramos felices porque teníamos, pues, en la Comunidad de Madrid 250.000 euros, Cataluña unos 180.000, con eso para trabajar en todos los centros, con lo cual, pues eso que nos permitía trabajar por cada grupo clase 36 semanas de forma continua, con continuidad. Pero vino la crisis, ya lo sufristeis vosotros y vosotras, y a partir de ahí es maravilloso porque ahora antes justificamos a una administración y ahora justificábamos a la Consejería de Educación, pero a el Ayuntamiento de Brihuega, al de Toledo, al de Barbate, al de tal. Eso complica mucho la operativa. Con lo cual, curramos lo mismo, lo que trabajamos en la fundación, sonreír, vamos a sonreír menos, porque estamos todo el día con papeles. Es decir, que
también lo sufrimos. Pero al final lo que no hemos renunciado es a trabajar de la forma en que estamos trabajando. A pesar de la crisis, a pesar del COVID y a pesar de la crisis actual, nosotros seguimos incrementando el número de alumnos, el número de centros, porque nos pasa lo que a vosotros y a vosotras, que cuando uno mira detrás lo que tiene son los niños en el aula. Y entonces, pues como tienes a los niños, pues no dices que no. Entonces, pues sigues así con estos datos. Por tipología ahí tenéis las situaciones en las que nos encontramos y pues en la Comunidad Valenciana estamos trabajando con un 66% de niños de origen inmigrante, en Murcia el 32%, en Murcia son casi todos formación de origen magrebí, de religión musulmana, en la Comunidad de Madrid. Digamos que los datos, si veis, están muy por encima de la media de cada uno, incluso de los niños y niñas escolarizadas en los centros. Por disciplinas artísticas son las artes escénicas las que más artistas tiene, tanto el teatro como la danza, el circo, que cada vez hay una mayor demanda de incorporar artistas de circo, artes plásticas y visuales, las artes marciales, el budo, lo que son artes tradicionales para trabajar todo el tema de empoderamiento personal, el tema de yoga y otras que estaría la magia, pero como Chechu nos ha presentado como mago, pues que ni siquiera nos aparece ahora ya. Y luego vamos a tener otro mago en Extremadura. Entonces, bueno, vamos a ver ahí si la magia también va cogiendo fuerza. La música, lo digo porque me ha sorprendido que muchos de los que habéis venido aquí seáis profesores de música. Hacía mucho que no se producía. Si lo hubiéramos sabido, hubiéramos dicho que os trajerais por favor los instrumentos para esta noche, montar un super concierto, y hubiéramos dicho que nos dejaran el auditorio de Miraflores para hacer un concierto. Pero bueno, nos apañaremos con lo que se ha improvisado. En un principio los profesores de música tenían mucho impacto en el programa, porque ellos, por definición de Yehudi, eran los que coordinaban. Con el tiempo son cada vez más equipos directivos los que coordinan el programa. Y eso que habla también de que se plantea que la metodología MUSE es más una estrategia de intervención y como tal se va utilizando. En este momento tenemos 129, hemos llegado a tener 300. Cuando hablamos de 129 son contratados de forma continua durante todo el curso escolar aproximadamente. Tenemos otros que trabajan en otros programas. Todo esto que estoy hablando se refiere único y exclusivamente a lo que es el programa MUSE, no otros programas de derechos humanos, de las campañas o otro tipo de actividades. La evaluación de los docentes, que me perdonáis, pero no conseguí que me saliera, me jugó y el gráfico no le pude traducir mejor. Lo importante es que los datos de los que hemos partido son en el año, la extrapolación es 2007 con 900 profesores y tenemos más de 3.000 profesores implicados. Estos no son todos los profesores que están en los centros, estos son los que son tutores de grupos. Quiero decir que en realidad hay muchísimos más, pero nosotros solo recogemos aquellos que conocen todo el trabajo. Porque esto es como todo, amigos tenemos muchos y en Facebook y en tal, pero estos son los amigos de los que uno tira cuando hace falta y de los que van estando, ¿no? Bueno, ¿qué les preguntamos en la evaluación? ¿Qué pasa con las competencias? Entonces, bueno, pues eso son la valoración que nos hacen de adquisición de competencias. Y sorprende que van muy a la par artistas y centros, con lo cual también esto incide en que tenemos que estar trabajándolo adecuadamente, ¿no?, para hacerlo. Nosotros echamos de menos una competencia. Eso tenemos que decir al Ministerio, Juan Carlos, te han quedado solo, y a las administraciones. ¿Qué pasa con los otros lenguajes, como el lenguaje emocional, el lenguaje signado, todo el tema del braille? Es decir, y por eso para el año que viene, en marzo, lo digo por si alguien se quiere apuntar, queremos montar un proyecto, no sé si sería plurilingüe o cómo lo haríamos, de los otros lenguajes, cómo trabajar desde los otros lenguajes. Lo hablaremos con los compañeros de Italia y de Portugal para presentar un proyecto europeo en ese sentido, es decir, que hay desde el lenguaje visual, otros tipos de lenguaje que también tendrían que tener cierta presencia, ¿no? Vale, los logros de los objetivos sobre 5, que es lo que vamos viendo. Nosotros estamos en 4,20, el 5 ya sería como la excelencia, y esto, por el baremo que hacemos, es muy alto.
teniendo en cuenta que no en todos los centros tienen el mismo número de sesiones y la misma intensidad. Es decir, tenemos en algunos territorios, como en Ceuta y Melilla, en el que los niños tienen entre 24 y 30 sesiones durante el curso escolar, es decir, prácticamente un día a la semana tienen sesión MUSE, y tenemos otras en las que solamente trabajan por financiación un trimestre o un cuatrimestre. Lógicamente, los resultados no pueden ser los mismos, pero bueno, en cuanto a adquisición es importante. La evaluación del comportamiento de los grupos, y esto habla claramente de lo que pueden ser los objetivos del programa, vemos que los resultados son muy satisfactorios. Estos son los elementos que nosotros medimos en todo lo que es el tema de evaluación. En la evaluación, que lo que se hace es se pregunta a equipos directivos, se pregunta a los docentes, se pregunta a los artistas, se pregunta a los coordinadores y se triangulan todos esos datos. Y con todos esos datos, estos son los indicadores. Aparte, para el que lo quiere, os podemos dar los gráficos, las tablas, también para que en el programa en SPSS lo podáis trabajar o ajustar. Y tenemos los cuestionarios guardados durante 3 o 4 años, que tenemos muchísimo papel, porque si alguien dice, ¿y esto es cierto? Pues sí, porque tenemos los datos, ¿no? Con esto quiero decir que cuando nosotros empezamos en el año 96, porque el programa MUSE empieza en el año 96 y la fundación se crea en el 99. Es estupendo porque antes de que ya hubiéramos formalizado la relación, fue amor a primera vista entre el Ministerio de Educación y la Red Europea para trabajar el programa MUSE. Se realiza antes y se empieza a realizar antes también en algunos centros pilotos, como el centro de Asturias, donde está Ana, que no la veo ahora mismo, que fue cuando empezamos. Cuando se transfieren las competencias, algunos no transfirieron la palabra MUSE y se perdió. Eso nos pasó en Extremadura, en Asturias, en Cantabria, y bueno, estamos ahí viendo cómo se puede conseguir. La evaluación del trabajo de los artistas, si veis, es muy alta, muchísimo valoran el trabajo de los artistas, y yo creo que en esto hay que agradeceros el compromiso, porque una cosa es el trabajo que realizáis, pero esto no es un trabajo vocacional. Cuando dice que los profesores tenéis que ser vocacionales, y digo sí, pero igual que los policías o que los enfermeros, pero el resto también tiene que ser, porque lo que hay que ser es gente que tiene que ser concienzuda en su trabajo. Entonces, los artistas hacen su trabajo, pero más allá de eso, yo creo que tienen un alto compromiso con el programa, con los niños, y luego son débiles y dejan que los liéis, y al final terminan ayudando y organizando otro montón de cosas en los centros. Estoy mirando ya a la compañera de Canarias, que Baltasar dice, ya me han vuelto a liar para hacer esto, para hacer lo otro y tal. ¿Por qué? Porque en el fondo yo creo que todos los que estamos hoy aquí y todos los que forman la red, estás aquí por el convencimiento de que crees que es posible hacer las cosas de otra manera, ¿no? Bueno, los datos al final así lo muestran, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que queríamos es resaltarlo, porque la valoración que se hace de los artistas está por encima de la mediación de logros de objetivos, con lo cual significa, chicos y chicas, que lo estáis haciendo muy bien. El trabajo entre docentes y artistas, ahí tenéis todo el tema de intercambio metodológico. Era algo que al principio no se evaluaba. Carlos Peláez en un momento planteó que había que evaluarlo, porque lo que se planteaba era: yo trabajo con los niños y niñas y desarrollo el programa. Y de pronto se empezó a valorar que había un intercambio de metodología. Pues porque los docentes teníais 1 hora a la semana de una persona que trabajaba con otras herramientas. Y eso al final. ¿Eso a qué nos llevó incluso? A plantearle a algunas administraciones que al final la hora que está el docente con el artista también se pudiera acreditar. Y en Ceuta y Melilla, de hecho, si quieres decirlo, que se acreditan los... La participación del programa, tampoco Belén, en la que Melilla específicamente se acredita la participación. Y a los tutores que cumplen con un mínimo de horas. Esto lo decimos para que tomen nota también aquí algunos compañeros de otras administraciones. Sí, se acreditan los coordinadores, pero claro, también es que el artista
cuando está trabajando con el docente, ese docente termina reuniéndose, programando, planificando, y también son horas. En algunos sitios se está consiguiendo y es algo que se pone en valor. Yo creo que esto como no soy ningún tutor, cuando los tutores lo piden o los coordinadores no lo piden porque esto el tema de los exenios o de recursos, yo creo que es algo que moralmente ellos consideran que es importante ese reconocimiento porque es un plus que se está dando y porque una vez más pasa que todo lo que está vinculado a un programa de robótica o de aula virtual sí que tiene créditos y a veces programas de este tipo tienen menos créditos. Yo sé que es un reto, que es algo que habría que trabajar y bueno, pues cada vez que hay una reunión, estoy mirando aquí a los compañeros de mi tierra, venga, porque estos son las normativas, los decretos y no son las personas. Pero bueno, yo creo que también es bueno el decirlo y plantearlo. Vale. La participación de los tutores. Esto es algo que es muy interesante. Cuando nosotros lo que pedimos es que en el programa que los tutores tengan que participar. El tutor es el que tiene que estar en el aula. En primaria es muy fácil, porque el tutor es el que conoce a los niños y las niñas. Puede entrar un especialista, puede entrar el de música, puede entrar educación física, que están entregados al programa. Bien, pero es un programa en valores que lo que está trabajando son los cambios de comportamiento, con lo cual lo ideal es que esté el tutor. Claro que dices, es que al final los otros están más motivados, pero precisamente como están más motivados, el MUSE lo que tiene que hacer es trabajar de forma transversal con todos aquellos donde es más necesario. Participar no significa que te pones a jugar con el artista, como vais a hacer ahora en los talleres. Participar puede ser que tú estés allí ayudando en el tema de la disciplina, puedes estar observando o hacer una participación activa. Hay docentes que están en su mesa y están observando y levantan una ficha y estás participando. ¿Por qué? Tal. Hay otros que se ponen a jugar y de pronto le dice el artista, espera, que eres el profe, por favor, que eres quien más escándalo estás montando. Y entonces te dice, perdona, pero quiero jugar con mis niños de otra manera para generar cosas. Entonces, bueno, digo todo eso. Pero lo importante es que tiene que estar, que nunca puede haber una sesión en la que esté un artista y no haya un docente y los datos son muy importantes para hacerlo. Cuando hablamos de asistencia, no penséis que es que el 7% no hay nadie, es que entran otros que no son tutores. Y esto ha sido un logro, porque al principio te asignaban que estaba en el aula cualquiera que pasaba por ahí en el centro. Ahora es el 93% de las personas que están en la sesión MUSE son ya tutores. Y eso es un logro importante, aunque haya variaciones por comunidades autónomas. Anabel, perdón. Sí. Sí que siento que de cara a la participación de los docentes también, primero, vosotros vais a ser los que distribuyáis la palabra en vuestros centros y por otro lado, dentro de las categorías que hemos hablado, el año pasado creamos un grupo de artistas formadores y una de las cosas que nos generaba un poco de disonancia era ese concepto de control de la disciplina. Lo hemos modificado este año a apoyo en la gestión del grupo, en el sentido de que no queremos que vosotros como docentes seáis los que controléis la disciplina del grupo, que no es que sea uno de los roles que buscamos en los docentes, sino más bien que entre artista y docente pues exista una comunicación acerca de cómo queremos llegar al grupo, porque hablo desde mi persona, por ejemplo, yo a veces en los talleres lo que busco es caos y entiendo que a veces eso pueda disonar un poco o que salga naturalmente a un profesor decir para, y yo lo que quiero es que no pares precisamente. Entonces, por eso hemos modificado un poco ese control de la disciplina a apoyo en la gestión del grupo porque pensamos que es un poco el camino que queremos llevar en la fundación y por aclarar también, para que si este año lo encontráis en el informe, no os sorprenda. Y yo creo que ahondando en esto, siempre decimos que en una sesión MUSE el docente no es el guardia civil que lleva la disciplina, ¿vale? El artista que no es capaz de hacerse con la disciplina del grupo significa que no es un buen profesional para llevarlo, porque en ese momento el grupo clase es tuyo. Otra cosa es que apoyéis, sobre todo a los que empiezan y bueno, pero a todos nos cuesta y hay que hacerlo. El trabajo con las familias, todo un reto. Habíamos conseguido unos logros impresionantes antes de la pandemia, llegó la pandemia y se prohibió que entraran las familias. Y ahora cuesta mucho otra vez volver a retomarlo el trabajo. Aquí es lo que decía, que han contestado a las encuestas 873
padres y madres, que los niños han llevado la encuesta a su casa, el papá lo ha rellenado y lo han vuelto a traer. Digo que ya sabéis lo que cuesta, que no pierdan los papeles, que lo devuelvan y todo. Y que algunos de ellos encima han escrito mucho, porque hay algunos que solamente era sí, no, y tal. Sin embargo, se atrevieron a contestar. Y eso significa, y lo dice así la evaluación, que los talleres MUSE son una excelente herramienta para facilitar el trabajo con las familias, pero que hace falta, y lo vemos al final, recursos económicos para ello. Es decir, si no hay financiación para hacer talleres con las familias y más recursos, no se podrán obtener estos resultados. La evaluación de los equipos directivos, en los certificados que pasamos al final de cada trimestre, que firma el director o la directora del centro, al final les decimos que nos evalúen esta serie de estos siete datos que les pedimos, y porque ahí es el único documento que firma directamente el director del centro. Y vemos nuevamente que estamos en 4,5 en la mayoría de los casos. ¿En dónde es más bajo? Pues en participación de las familias. Tener en cuenta que estamos evaluando el curso pasado, que todavía en muchos centros no entraban las familias. Y realmente nos hubiera sorprendido que esto hubiera sido más alto, porque muchos centros no empezaron todavía a hacer actividades presenciales. Nosotros, cuando hablamos de estos datos y de talleres, lo que valoramos son cuando son talleres presenciales. Si son trabajo online, es estupendo y, a ver, refuerza, pero yo no puedo saber si cuando hago un taller online el otro está ahí o me ha dicho hola y luego ha pagado y no sabemos y qué le ha llegado. Con lo cual solo evaluamos o tenemos en cuenta lo que son los datos de presencia. La evaluación de los niños y de las niñas, pues sorprende que son mucho más críticos a veces, ¿no? Pero sí que es muy importante, porque realmente cuando le preguntamos qué es lo que aprenden y qué es lo que le valora, pues nos encontramos con que están respondiendo todos estos temas. Claro, la primera vez que le preguntas esto te gusta, sobre todo por las fichas de observación, cuando tú haces focus groups, y eso ahora lo puede contar mejor José, pues te dice, sí, me gusta, muy guay. Y cuando dices, bueno, a ver chicos, vamos a sentarnos, normalmente invitamos a los profes a que se vayan para que no sea políticamente correcto, y entonces se genera un espacio y entonces vemos que todo eso es lo que... No, yo en las ocasiones que he podido trabajar con los grupos directamente, con el alumnado, sí que es cierto que a mí lo que me llama la atención especialmente es, y que en todo también me da culpa quizá, el hecho de que no son muchas veces conscientes de todo lo que trabajamos a través de las actividades, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, ellos no se dan cuenta de que el objetivo a lo mejor es trabajar la cohesión social, posiblemente porque ni siquiera lo explicitemos. Yo lo digo, que decir, yo no explicito, vamos a trabajar ahora la cohesión social. Entonces, cuando les preguntas acerca de este tipo de temas, le desconcierta porque para ellos trabajan arte, y es lo que trabajan en el MUSE, en cierto modo. Entonces, cuando con este tipo de evaluaciones muchas veces es la sorpresa suya, o esa parte a lo mejor de que sean más críticos, yo creo, que valoran, pues además, en general, la gran mayoría valoran mucho el MUSE y lo disfrutan mucho y destaca toda esa parte de satisfacción y de participación, pero no se dan cuenta, en cierto modo, de ese trabajo, ¿no?, que hay detrás. Pues al menos la sensación que tengo yo cuando he trabajado con ellos a la hora de evaluar. Muy bien. Bueno, las conclusiones, que esto es el informe que digo que hacen, es que los resultados del programa es que es muy positivo, que ofrece excelentes resultados, que todos los participantes consideran que es útil, eficaz y eficiente, y que lo que se ve es que son herramientas muy adecuadas para trabajar lo que son los objetivos que se quieren establecer, ¿no? Bueno, a continuación lo que detalla el informe ya son cómo el programa se adapta al contexto de los centros escolares en las situaciones en las que se están de dificultad y de diversidad, es decir, estamos trabajando en centros diversos con realidades muy, muy distintas, y en este informe, que el informe de evaluación general, que lo hemos sacado de cocina el jueves, creo que lo terminamos, os lo vamos también a hacer, bueno, ya está colgado en la web, ¿verdad? Está colgado en la web, sí. Ya lo podéis entrar en la web. El evaluador lo que hace es que cada vez que dice alguna cosa del programa, lo que está es copiando cosas que ha visto en los informes, porque
también lo agradecemos mucho. Cada vez ponéis más datos cualitativos. Entonces, eso es estupendo. Pero cuando lo tienes que leer y lo tienes que tabular, pues comprenderéis que cada vez es más información. El programa MUSE, una de las cosas que nos insistía Carlos, es que es un programa útil. Y en la medida que es útil, es eficiente y es eficaz. Y eso es muy importante, porque hoy en día, en el ámbito educativo, lo que se quiere también son cosas que puedan ser útiles, ¿no? Que favorece todo lo que es el respeto, ayuda a facilitar estrategias, todo el tema de actitudes, comportamientos sí que inciden, y eso lo vemos también en los vídeos y en los trabajos que nos vayáis presentando, todo el tema de cohesión grupal, todo el tema de atención a la diversidad, creatividad, pero ahora que estamos viviendo una situación tan compleja, lo que se plantea es que uno ve al otro y lo ve como un niño, como un diferente, y lo que se da cuenta es que somos diferentes y no pasa nada. Y eso es un elemento muy importante, porque desde, yo creo que la creación artística lo que trabaja siempre es esa diversidad, el plantear otras cosas, ¿no? En los informes destaca que los docentes manifiestan y equipos que se reduce el asentismo y que aumenta la motivación para el aprendizaje. Este dato yo lo pongo siempre entre comillas, porque es más una percepción, porque no está contrastado con lo que son la inspección educativa. Los que venís de administración conocéis. Se hizo en el Ministerio, en Ceuta y Melilla, creo que fue del 2017, 18, 19, no, 2016 al 19, durante 4 años, contrastando con la administración, y sí se comprobaba que era cierto. Pero en el resto es más una percepción. Pero no se contrastan los datos de las percepciones de los docentes. Dicen, el día que hay MUSE los niños vienen a clase. Eso lo contrasta y es lo que dices, pero no se contrastan con lo que son los datos de las tablas que rellenáis de alumnado, ¿no? Por eso también el otro programa que tenemos de Arte por la Convivencia, y en los programas que tenemos como la reducción del asentismo que estamos desarrollando con la Junta de Andalucía en Cádiz y en Granada, ¿os habéis puesto juntos a posta? Muy bien. Pues lo que quiero decir es que ahí sí que lo medimos y ahí sí que los resultados se contrastan. Pero en el resto, nosotros expresamente no lo tenemos recogido en los convenios. Es algo que se puede ver o se puede buscar, ¿no? Bien, y luego que ayuda a todo lo que es el desarrollo emocional del programa. Bueno, aquí son algunas valoraciones que se van haciendo de conclusiones. Yo creo que también es que no se leen desde allí, imposible, ¿verdad? Vale. Bueno, como vais a tener después acceso al documento, yo creo que no me quiero extender mucho más con ello. Lo importante, lo que os he comentado de las familias, es tener en cuenta que tiene muchísimo potencial y nos falta. Entonces hay que ver cómo llegar a ellos. Bueno, son algunos elementos. No, digo por no irnos. Muy bien. Muy bien. Esto sí que es muy de Carlos, ¿verdad? Vale. Dicho esto, y ahora. Quizá por aportar también mientras sí. Terminas o mientras. Sí, voy buscando ahora la continuidad. Sí. Sí. No, es que es cierto que en la página web está accesible el informe de evaluación que hacemos a nivel nacional. A las administraciones sí que se hace un informe de evaluación también por cada comunidad autónoma. Si como centros, pero esos los centros educativos no pueden tener acceso a ella. Si como centro educativo, a lo mejor, o como artista, en lugar de la evaluación nacional, por alguna razón, os llama más la atención, o sea, los resultados son similares entre unas y otras, evidentemente, pero si por alguna razón queréis tener el de vuestra comunidad autónoma, también si los solicitáis a la Fundación están disponibles, lo que pasa es que no están accesibles en la web, están disponibles a petición. Por así decirlo. Espera que no me he ido al que tenía que irme. Aquí está. Bueno, eso es lo que hemos conseguido en el curso pasado y eso está evaluado, con lo cual
oficio tenemos mucho, arte lo vamos a comprobar porque luego vamos a empezar a hacer los talleres y el oficio. Y José, Sí. a mí no me deja... Hago mi magia. ¿Dónde le has dado? Aquí es que está muy pequeñito. Yo no lo Este veo. de aquí, que está como una especie de... Lo que pasa es que este ordenador está... Vale, que se toma su tiempo, ¿no? y Claro. que está programado de otra forma. Ahora te le doy aquí y Vale, podemos ya publicar está. presentación. Y ya Vale, lo pues tienes ya lo ahí. tengo. Pues ahí. Vale. Entonces ¿qué significa muse? ¿Alguien lo sabe? Vamos a examinar. Casi aciertas. Y lo que has dicho es correcto. Bien. Cuando el programa Muse, el nombre, es decir, cuando tienen la idea Yehud y sus amigos y todos, Yehud era un gran música, un gran humanista, pero sobre todo fue una persona que fue capaz de liar y comprometer a muchísima gente. Entonces, pues con su gente empiezan a configurar la metodología, el trabajo, lo que van haciendo, y al final lo diseñan porque tienen que registrarlo, documentarlo y elaborar la metodología, y es Música Europa. Pero justo cuando se ha documentado se dan cuenta que no es la música lo que tiene que ser en Europa, que lo que están hablando son las artes en general. Se quedó Muse porque estaba registrado, lo importante que hubiera sido volver a cambiar todo, y lo que se plantea es que se quede porque también se sepa siempre que incluso los que en el principio lo diseñan se pueden equivocar todo, y que justo desde el principio eso trascendió, porque al final son todas las artes incorporadas siempre en un trabajo que lo que intenta es trabajar la inclusión educativa y social desde las artes, y ese es el trabajo. La idea es que seamos capaces de transformar mientras somos capaces de transformarnos. Eso lo decía muy bien Juanjo del Cielo a la Pared, que me imagino que le conocisteis, al que echamos muchísimo de menos, y en el vídeo que tenemos de la aventura Muse aparece en un encuentro y siempre dice esa idea, ¿no? No es un programa artístico y lo que se intenta es ver cómo somos capaces de trabajar. Cuando dos adultos, un docente y un artista, son capaces de trabajar con un objetivo, es que el niño sea más feliz, ahí eso es Muse. ¿Por qué? Porque hemos conseguido que ese niño sea feliz, y un niño feliz es un niño que aprende, y al final lo que se trata es de ir trabajando. Ya hay confianza, muchos lo sabéis, sois del siglo pasado, somos del siglo pasado, pero los chavales con los que trabajáis son de este siglo y tenemos que cambiar. Y por eso yo creo que tenemos todo el reto de tecnologías, innovación, y tenemos que ver cómo lo vamos haciendo. En Europa cumplimos 30 años, en España también son 30 años, pero la fundación solamente son los 25 años. El programa Muse se desarrolla en cada país de forma muy diferente. Yo siempre hablo de que son 11 países en Europa, un proyecto piloto en Brasil, y veis ahí la banderita de Israel. También tenemos un proyecto con la Fundación Simón Pérez en Israel, en el que estamos trabajando en algunos colegios, que está financiado con fundaciones americanas para trabajar en centros en Israel, en las que van niños judíos y palestinos. Y yo creo que eso es una visión que él ya tuvo, de que cuando los niños conviven juntos en el aula y se invitan a los cumpleaños y juegan al fútbol y esas cosas, al final consigues que sus papás y sus mamás se hacen amigos, porque los que tenéis niños ya sabéis que al final dejas a tus amigos de toda la vida y empiezas a ser amigos de los amigos que son de tus hijos, porque tienes que estar un poco en su nivel. Bueno, estas cosas que son de sentido común, ¿no? Con lo cual, bueno, pues en estos momentos también estamos muy, muy preocupados, pues cómo lo están viviendo esos niños y niñas. El programa en cada país es de forma muy, muy diferente, pero cuando nos encontramos en los encuentros internacionales, y los compañeros podrán decir, yo siempre me sorprendo, porque independientemente de que hay legislaciones diferentes, sensibilidades diferentes, cada vez que nos juntamos sí que vemos que hacemos Muse todos, y es como un milagro. Entonces sí que hay una entidad ahí de que trabajamos lo esencial, y es muy importante para hacerlo, ¿no? Bueno, ahí tenéis un poquito lo que es la
la red, en la página web lo tenéis muchísimo más desarrollado, y con esto también lo que os invitamos es que en el mes de marzo salen las convocatorias de los proyectos europeos. Los que quieran participar, pues ahí estamos. Vamos a plantear los 2 proyectos que hemos dicho, el tema de otros modelos de lenguajes inclusivos, por decirlo de alguna manera, y luego también otro en el que intente aunar arte y ciencia. Tema de arte, ciencia, robótica, cuando comentaban algunos que la matemática, ¿qué tiene que ver con el arte? Pues muchísimo, y si no, que se lo pregunten a los compañeros de danza o la música. Entonces son 3 también, porque tenemos uno de identidad y narrativa digital. Claro. También vale, son 3. Me entero ahora. Sí. No, pues son 3. Bueno, es que son muchos centros y lo van a pedir todos, ¿no? Sí, sí. Bueno, Pablo, tú vivisteis un programa, bueno, y Andrés, vosotros vivisteis un programa... Muy bien, genial. La verdad es que genial. La repercusión, además, no sé todo, pero nuestro es un centro de atención educativa preferente en una zona marginal de Badajoz, y que fueron un 16 de ese nivel de proyecto europeo. Y un centro como el nuestro, pues, está implicado en eso, genial. Solo me queda una espinita, que su centro sí lo hizo, porque nosotros estábamos con un colegio de Valencia, con uno de Italia y otro de Eura. Y ellos fueron capaces de llevarse a alumnos. Nosotros no nos atrevimos, pero la siguiente vez queremos llevar a alumnos también. La verdad que la visita... No, fueron... Nos llevamos a 2 nenas. 2 nenas. Yo creo que la experiencia, digo que la compartí con vosotros en Roma, fue un viaje muy bonito, porque al final lo vas viendo con la mirada de los niños y niñas, ¿no? Ahí está. Hemos presentado... Hemos presentado este año en la convocatoria también de los proyectos europeos de juventud un proyecto para intercambio de, no sé si son 80 o 100 chavales, adolescentes, es decir, que ya os iremos contando si sale adelante y sobrevivimos a esa experiencia. Bueno, ¿cómo conseguimos todo este trabajo? Y ahí tenéis ya, Pedro, el logo, la exclusiva del logo que hemos conseguido. El logo de los 25 años tiene una parte seria, que es el logo de la fundación, y los 25 años en las que hemos aunado el tema del logo del Muse, que es como un niño jugando ahí, bueno, con esta idea, ¿no? Es trabajando en equipo, y todos estos son las personas que trabajan en el programa, ¿no? Desde equipos directivos, docentes, coordinadores. Cada vez más intentamos implicar también a voluntarios, alumnado en práctica, tenemos convenios con universidades, es decir, bueno, de forma que entre todos seamos capaces de colaborar, aportar, que en el fondo es lo que intentamos hacer todos, pero hay que darle una sistematización, porque si no lo que estamos haciendo es hacer por hacer. Entonces, bueno, yo creo que cuando llegamos a trabajar a un centro, la mayoría de los centros en los que llegamos ya erais MUSE, ya estabais en la misma línea, pero el sistematizar y ese trabajar es lo que potencia muchísimo más los resultados para irlo alcanzando los datos. Bueno, las localizaciones en las que estamos en estos momentos, en el País Vasco no tenemos convenio, y por eso este año no lo incluimos en la evaluación. El año pasado no tuvimos el convenio porque nos dijeron que nos saltábamos la lista de interinos. Yo no sé aquellos sindicatos por qué lo dijeron, porque el programa MUSE no tiene nada que ver, los artistas no sois funcionarios, y en consecuencia es difícil saltarse la lista de interinos, pero lo impugnaron, y entonces al final tenemos pendiente de firmar el convenio. Estas cosas que van ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, está paralizado porque si no hay convenio con la administración, nosotros no desarrollamos el programa. 129 artistas, 373 personas voluntarias en el programa. Y estos son los ejes que trabajamos, que lo conocéis perfectamente, es lo que intentamos hacer. Los agentes implicados, que yo creo que están bien determinados en lo que estamos haciendo, y para nosotros es muy importante el ser capaces de liar a las distintas administraciones. Esto no lo hacemos porque quisiéramos, sino porque con la crisis nos vimos abocados. Trabajamos con las consejerías de educación,
Y con la crisis, como perdimos la financiación, lo que miramos al final fue a los ayuntamientos. Entonces tenemos convenio con ayuntamientos. Esa relación tan fructífera nos ha hecho que tengamos convenio con el Ayuntamiento, por ejemplo, de Barbate, que es donde tenemos la sede en Andalucía, y que estamos trabajando en todos los centros de Barbate, y en Extremadura, por ejemplo, en Montijo, que la gente dice, ¿por qué no lo tenéis en Badajoz o en Cáceres o en Mérida? Que es mucho más bonito que Montijo, Pedro. Estamos de acuerdo. Pero el Ayuntamiento de Montijo nos ofreció un espacio muy bonito y al final lo hicimos. En Castilla-La Mancha todavía fuimos a por más nota, porque tenemos la sede en Aldeanueva, en un pueblecito de 500 habitantes, pero con todos los ofrecimientos lo que vimos es que también había que poner en valor esa diversidad del territorio, que era coherente a lo que es el trabajo. Entonces, pues de todos los ofrecimientos que tuvimos, de verdad que fue muy bonito, ¿no? Es como que el que te regala todo lo que tiene y lo mejor que tiene. Entonces, bueno, pues creamos la sede allí, ¿no? Bueno, la clave es el trabajo que hacemos con las consejerías, con ayuntamientos, con universidades. Tenemos convenios con diferentes universidades y las universidades trabajan en lo que son los temas de evaluación, en lo que son los temas también de seguimiento, coordinación, alumnos en prácticas, que son los que nos hacen las observaciones, porque no tendríamos para lo que son personas para irlo haciendo. Y luego, entre todos al final lo que vivimos es el mundo de los trueques. Es decir, nosotros dinero no tenemos. Yehudi murió sin dejar testamento y su patrimonio quedó en su familia, con lo cual lo que tenemos es el trueque y lo que seamos capaces de generar ir trabajando. Y bien, si no hay un acuerdo firmado no se puede trabajar en el programa porque se hace en horario lectivo, y eso es algo muy importante, porque esto no es una actividad extraescolar. Todo lo que es extra en algunos aspectos es estupendo, porque parece que extra es maravilloso, ¿no? Pero sin embargo aquí los extraescolares, bueno, pues fuera del horario lectivo hago algunas cosas y entretengo a los niños. Entonces aquí estás planteando otro, y esa fue una reivindicación también de Yehudi, el trabajar con artistas en activo, ¿no? Que es un proyecto de centro, que se intenta trabajar desde lo individual, pero el trabajo siempre es grupal, y que intentamos trabajar desde un modelo inclusivo. Hoy en las presentaciones se ha notado por ahí alguna cosa, y algunos decís que ya llevamos muchos años. Pues no sé si eso es bueno o malo, pero no sería mejor decir, tenemos mucha experiencia en el programa MUSE. Es que somos muy negativos, digo que no nos vendemos. Necesitamos una campaña de marketing importante, es decir, de visibilizar lo que estamos haciendo. Es decir, ¿quién puede ofrecer a nivel europeo un potencial de un programa que haya trabajado con 2 millones de niños y niñas y que trabaje todos los temas de integración, y que encima estemos trabajando con un alumnado en el que más del 30% son de familias de origen migrante, de otras minorías, y todo lo que surge son cosas positivas. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que cambiar esa forma de mirarlo. Cuando a veces mandáis los informes dicen, no ha pasado nada malo. Digo, ¿pero por qué tenía que pasar? ¿Vale? Pero siempre, no sé si estáis muy influenciados en, ay, ¿qué va a pasar hoy? ¿Qué ocurrirá? Vamos a cambiar y vamos a incorporar la idea de la magia, que yo creo que es lo que hacen a veces los artistas, que llegas con esa otra situación, que ya sabemos que el día a día es que cuando te relajas ocurre algo, pero que vamos a ser capaces también en el lenguaje de irlo trabajando, ¿no? Bien, para conseguir los resultados que tenemos, porque tenemos un modelo metodológico que no es negociable, hay que aplicar la metodología porque es lo que nos ha permitido ver que funciona, porque intentamos sistematizar y planificar, y por eso estamos todo el tiempo... hay que presentar la programación, estéis fuera de plazo, por favor mandar los vídeos, por favor mandar los informes, todo este tema. Y dicho esto, siempre hay todo un proceso de acompañamiento en todo ese proceso, ¿no? Totalmente. Que además es verdad que estamos mejorando, yo creo, cada vez más. Es que me miras, pues yo hablo si quieres. No, como te dije, vamos interrumpiendo y estoy aquí, venga. Sí, es que lo haces muy bien, yo te dejo. Sí, no, pero bueno, es verdad que creo que, o sea, pues este año, por ejemplo, hemos incluido una parte de acompañamiento a los artistas que
que vamos a intentar que funcione durante los miércoles y de momento creo que está teniendo bastante acogida. Y a partir de ahí es sobre todo pues toda la parte documental, sí que es cierto que es la que acabamos detrás de las personas para que nos la manden. Entiendo, o sea, y entendemos muchas veces que, o sea, como fundación, aunque sea necesario, evidentemente lo es, lo necesario realmente es que los niños aprendan y que tengan ese acceso a los artistas, ese acceso a los docentes, y no tanto que la documentación esté mejor o peor. Eso hay tiempo de solucionarlo, o es mi forma de pensar. A lo mejor luego, desde otras perspectivas, a lo mejor se puede ser más exigente con esa parte más documental, pero aún así sí que hacemos un gran esfuerzo por que todo esté como debe ser. Luego, también es verdad que yo, bueno, creo que es una parte complicada en la fundación el hecho de que las subvenciones sean anuales, como sabéis, pero luego el trabajo educativo sea por curso lectivo, y eso hace que a lo mejor a nivel documental nos complique aún más también a veces el cómo gestionar la parte más administrativa. Pero bueno, aún así pues es cierto que hacemos el seguimiento posible dentro de... Bueno, ese es el reto de la diversidad y el problema no es ser diversos, sino a veces pues cómo gestionas todos esos diferentes ítems. En el fondo todo el mundo lo que intenta en estos momentos es saber si el programa MUSE tiene impacto, y como hemos visto en la evaluación, el programa MUSE tiene impacto. Y si no, no tendríamos centros que, a pesar del trabajo que damos, lo siguen demandando, lo siguen pidiendo, y todos los centros quieren más sesiones, más horas, más artistas y más, porque lo van viendo, las familias lo demandan, los equipos directivos, y cada vez también se está haciendo un mayor trabajo relacionado con lo que son las entidades que trabajan en el entorno de los centros. Es decir, trabajamos mucho también en colaboración con las comisiones de asentismo, con lo que son algunas asociaciones que trabajan, y nos vamos encontrando por ahí en estos espacios, con lo cual pues sí que la actuación nuestra tiene impacto y se está trabajando, ¿no? Bueno, pues cuando estos centros que nos piden que yo quiero el programa MUSE, pues tiene que haber convenio. Ahora tenemos centros que quieren empezar en Navarra, estamos ilusionados porque decimos, primero hay que firmar el convenio, y nos tememos que con 5 o 6 centros que ya quieren, al final vamos a tener que empezar a desarrollarlo también en Navarra, ¿no? Hay que disponer de recursos, un equipo directivo motor, los directores, las directoras sois claves en el programa. El claustro lo tiene que manifestar, hay que informar al consejo escolar, aprobarlo en la PGA. Se os olvida normalmente contárselo al inspector, a la inspectora de vuestro centro, contarle qué es el programa, lo que consigue, porque a veces a partir de la inspección es muy importante coordinarlo, porque a veces uno se queda, ¡ay, qué guay, qué guay!, y lo que hacemos son islas. El programa MUSE no es una isla y hay que vincularlo con los otros proyectos de centro. No sé si ahí Sandra y Ismael, digo que lo veis. Sí, necesario. Claro. Ahí está. Y bueno, informar al AMPA, hacer partícipes a los alumnos, la creación de equipos, el nombramiento del coordinador o la coordinadora del centro, lo que son las formaciones, la coordinación y la evaluación en cada centro, ¿no? Lo que hemos hablado de los artistas, de la participación, de los tutores, y esto es lo que os estaba comentando un poquito. Este año tenemos que incorporar también todo aquello del tema de la protección, no solamente la protección de datos, que ya lleváis tiempo firmando el tema de la protección de datos y de imágenes de los niños y niñas, sino también el tema de riesgos laborales. Por eso también os voy a pasar una hojita, sobre todo para los artistas, que nos firméis, porque habéis leído todos el manual de riesgos laborales que os entregamos al inicio de curso. Vale, pues... Sí, por favor. Pues lo vais rellenando y lo vais firmando, por favor. Vale. Por ahí también sí, para pasarlo. Por ahí está también la hoja de firmas, ¿os acordáis? Para que lo vayáis firmando todos. Vale. Bien, pues vamos a volverlo a pasar. Bueno, pues hacemos otra rondita por ahí porque hay algunos que se han incorporado después. Continuamos. El programa MUSE se puede incluir en cualquier área.
hace unos años un instituto en Murcia, el Instituto Sierra Mirara, lo incluyó en el departamento de matemáticas. Entonces, en el año europeo de las matemáticas, pues trabajó las matemáticas con el MUSE, y a partir de ahí trabajaron la diversidad, porque las matemáticas están muy vinculadas con lo que es el tema de la diversidad étnica. Es decir, no existirían los ordenadores si hubiéramos seguido con los números romanos. Porque el número romano no tenía el cero ni el concepto de infinito, que eso viene de todo lo que es... digo que ese cambio de cambiarlo sí que nos habla un poco del encuentro entre culturas, civilizaciones y todo ese bagaje, ¿no? Que es muy importante. Vale. Las disciplinas que uno elige pueden ser... incluimos aquí las que estamos trabajando y pueden ser otras. Por ejemplo, la capoeira la estamos trabajando mucho en Extremadura, y la capoeira se trabaja mucho para todo el tema de trabajar lo que es también temas de género y de coeducación, porque parece que la capoeira es el hombre el que tiene que hacer, y tú cuando ves el desarrollo que consiguen las niñas y el empoderamiento, tú estás viendo que realmente ahí pueden contener pues muchísimos resultados. El tema del yoga ha sido también un reto en algunas comunidades, en algunos territorios, sobre todo cuando estabas trabajando con familias que tienen otra identidad religiosa y que entendían que esto del yoga podía ser una religión o que querías, y ha sido un trabajo que nos ha permitido hablar con las familias, también hablar con algunos líderes de algunas de las mezquitas, para hablar realmente que esto es una filosofía, es una fácil de que lo que te hace es una introspección a nivel personal, y que esto no es algo que le quisieras quitar su situación religiosa. Con esto lo que estoy planteando es que la diversidad de los perfiles que hay son muy amplios, y lo que tenemos que trabajar siempre es lo que tenemos en común. No sé si es el mínimo común denominador. Es dentro de aquello que estudiábamos, matemáticas, yo era mala, pero había una parte que era común cuando juntabas ahí, pues eso es lo que tenemos que juntar. Si cada vez trabaja el máximo común... Vale, pues lo digo siempre al revés. Si trabajamos eso que tenemos en común, cada vez seremos capaces de construir más cosas juntos. Y ese es el reto en el que hay que hacerlo, ¿no? Bueno, lo que os he comentado de la participación, que es muy importante, lo que es la recogida sistemática de lo que está ocurriendo en una sesión MUSE. Entonces, aquí hay docentes que dicen: yo estoy en mi mesa y lo que estoy registrando es qué está ocurriendo y cómo se están compartiendo los niños. Hay otros que lo que hacen son todas las fichas de observación, hay otros que participan, hay otros que juegan. Lo importante es que se pacte entre artistas y los docentes qué se quiere hacer y cómo se quiere ir haciendo, ¿no? La figura del coordinador y la coordinadora es clave para el programa, y normalmente son, pues se sienten como un alma perdida, porque al final es el jefe de estudios no me pone el horario, el artista me dice que se lo cambie, el otro no me da. Entonces están ahí diciendo: Dios mío, ¿a quién sonrío? ¿Cómo lo hago? A ver, es estupendo cuando el coordinador ocupa la jefatura de estudios, porque será fácil llegar a un acuerdo con horarios. Sí que plantear que un mínimo, cuando se organizan los horarios, un artista que va a un centro tiene que realizar como mínimo 3 sesiones en ese día, porque si uno va al centro y va para un día o para 1 hora o para 2 horas, no les logramos involucrar en lo que es el proyecto. ¿Artista Portugal? No. No. Bien, bueno, las funciones del coordinador lo tenéis en el manual. De esto luego va a profundizar José en lo que va a ser el trabajo. Y el reto que tenemos en estos momentos, y vamos a hablar nosotros en la programación de este año y en el forma global, lo que hemos planteado es que tenemos que conseguir 25 retos para abordar el programa MUSE. El primer reto que teníamos que hacer era que la documentación la tuviéramos en plazo, y este año la tuvisteis el mes de junio. El segundo reto es ver cómo podemos mejorar el trabajo con las familias.
Y en esta línea también se ha ido ahora Ramiro y José, porque no quieren ser testigos de este compromiso. Estamos recopilando imágenes desde el inicio del programa. Nos vamos a ver con algunas imágenes muy sorprendidas de cómo estábamos hace 25 años, o cómo estaban algunos, que yo no estaba. Y bueno, pues va a ser un momento muy bonito de reencuentro, sobre todo porque algunos de esos niños son profes en Coles Muse, y eso yo creo que es maravilloso. Algunas de esos niños son mamás de niños Muse, y eso es importante. Algunos de esos alumnos que eran niños en riesgo de exclusión, que nadie apostaba por ellos, tienen un futuro y han hecho un trabajo, y estamos recuperando algunos niños, como este que te contrastes. Bueno, entonces todo ese camino pues nos está ayudando. Entonces, bueno, vamos a hacer vídeos documentales de cómo iniciamos, de cómo trabajamos, y nos vamos a ir ahí encontrando. Entonces, bueno, la idea es que en los encuentros que hagamos de los días de puertas abiertas, de los días Muse, pues nos vayamos viendo. Entonces es un mirar hacia atrás y ver dónde hemos llegado. Y para todos aquellos que dicen que cualquier tiempo pasado fue mejor, no es cierto, ¿vale? Y ahora estamos en el momento, porque el futuro es todo lo que tenemos que ir construyendo. Bueno, esto es lo que os comentaba. La idea fuerza, miramos el pasado y construimos el futuro, y nosotros planteamos 25 retos. A partir de ahí, los retos que queráis. Un reto, cada uno decide qué hacer. Lo que sí planteamos es que si no somos capaces de concretar y lo dejamos todo en la teoría, no vamos a ser capaces de cambiar y transformar. Y también porque los niños y las niñas, cuando hay algo concreto, se motivan muchísimo más. Es espectacular los proyectos solidarios, que os estamos mandando también los enlaces a las comunidades. Me falta de mandarlo en Andalucía y en Asturias. Creo que hicieron el año pasado. Tuvimos más de 200 proyectos solidarios. Nadie se acordó de financiar al programa Muse de la Fundación. Habéis financiado proyectos de UNICEF, de Save the Children, de un montón de entidades. Está muy bien, pero también hay muchos niños y niñas que les podría venir bien algunas sesiones más en el programa, o el programa Enséñame África, que no lo tenéis un poco abandonado, que estamos construyendo allí aulas, ¿no? Bueno, todo esto es, demos una vuelta y seamos capaces de concretar. Estos son los 10 objetivos que tenemos para este año en el programa, lo tenéis en la documentación. Nos llamó un centro y nos dijo que, qué coincidencia, porque son los mismos que tiene el centro, como en su PGA, y digo, claro, es que nosotros no inventamos nada. Nosotros recogemos del trabajo que hacemos con vosotros y vosotras, y al final estamos en la misma dirección. Lo que nosotros planteamos es una metodología que complementa el trabajo que está haciendo y que aporta a unos profesionales desde otro punto de vista que pone en valor lo que se está haciendo. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que se puede ir aportando, ¿no? Vale, objetivo para los centros. Sin duda, la posibilidad de abrir el centro a la sociedad en general. Pues estoy viendo ahora mismo imágenes de actuaciones y trabajos. Estoy mirando a los compañeros de Melilla que tomaron, el Muse tomó todo lo que es el centro, la plaza y todo, y sacaron a todos los niños, y hay un vídeo por ahí precioso de cómo construir ciudad, que yo creo que vamos a ver algo, ¿no? Bueno, pues vais a verlo. Y con todo esto también es cómo acercar las familias, cómo reforzar el trabajo en red con otros centros. En los centros hacéis cosas muy buenas, y a veces lo que se queda es en el centro. Entonces es bueno también que esto sirva como elemento de comunicación. Y en esto sí que es en lo que estamos bastante suspenso. ¿Por qué? Porque hacéis cosas muy maravillosas y no se publicitan, no se dan a conocer. Mañana empezaremos a las 9 de la mañana con este tema del reto de cómo comunicar y visibilizar lo que se está haciendo, ¿no? Bueno, los objetivos para los docentes yo creo que lo hemos comentado, todo el trasvase metodológico, adquisición de herramientas y competencias, y con esta idea lo que se quiere es que al final los niños y las niñas sean los protagonistas del trabajo. Bien, y por aquí lo dejamos porque luego vamos a enganchar con otro tipo de trabajo. Les voy a dar un pequeño respiro.
¿Cómo lo veis todo esto? Porque ahora os toca a vosotros. Yo ahora lo que pediría era que los que tenéis más experiencia contéis si esto es cierto, no es cierto, o qué querríais aportar y poner en valor, ¿no? Yo siempre digo, Anabel, que me gustaría que don Francisco y don Joaquín, que fueron los dos primeros tutores que tuve hace 28 años en Santa Engracia, viesen cómo ha evolucionado desde niños que no eran capaces ni de acercarse a medio metro a que ahora se abrace todo el mundo con naturalidad. Y cuando entra un crío que no ha hecho muse, que viene en un centro de Extremadura, de Mallorca, de algún sitio donde no está el muse, abre los ojos como plato diciendo, ¿esto qué es? Y en 10 minutos se convierte en un niño muse. Claro, porque es otra historia. Y de aquel centro donde yo entré, que de 1 hora podía trabajar 5 minutos, a que ahora se pueda trabajar 55 minutos, porque lo otro es para un poco ponerlos en perspectiva, no tiene nada que ver lo que era y lo que se ha conseguido desde entonces. Andrés, querías... no, era de las últimas que has puesto del trabajo en red y visibilizar y todo esto y tal. Que estábamos hablando en la comida, que nos habéis sentado estratégicamente con la de Valencia, ¿no? Estábamos hablando un poco que no nos conocíamos los centros, porque ha habido bastante tiempo en el que hemos estado nosotros solos, no había... Y que una cosa que creo que da fuerza también, además de estos encuentros, es que en otras comunidades pues, sois muchos centros que estáis juntos y podéis compartís incluso artistas, ¿no? Y tal. Y creo que eso hace da fuerza, ¿no? O sea, que tú puedas compartir lo que estás haciendo en tu cole con el cole del barrio del lado, o un artista te viene de otro sitio y te cuenta, oye, que esto lo hemos hecho así en este cole o en otro, que da mucha, pues que eso le da calidad y que creo que ya nos hemos conocido, vamos a empezar a ponerlo en práctica. Muy bien, ¿más cositas? Esta mañana cuando veníamos para acá también valorábamos lo que supone que el programa vaya tomando su solera, ¿no? O sea, incluso cuando les preguntas a los chicos y las chicas que a veces se quedan mucho sin respuesta, que no saben cómo decir, o sea, te manifiestan que se sienten bien, ¿no? Pero no hay como una respuesta directa a lo que ellos de alguna manera notan que les hace el muse, ¿no? En su haber y en el entorno que... Pero es verdad que de un año para otro, ¿no? Cuando vuelven o cuando les preguntan ya con distancia en el tiempo de haber tenido las sesiones, o sea, tienen un sello súper especial en torno a lo que sucede en las sesiones de muse. O sea, como que lo valoran algo, como algo muy, muy impactante en sus vidas y en el centro educativo. Y en general, cuando llegas al centro, hay alguno que se desvincula, otro, por lo menos en mi caso, es como que abren los ojos con mucho deseo de y hoy nos toca contigo, ¿no? O sea, que sí que hay un deseo de estar ahí y ver qué va a pasar o qué nos van a ofrecer. Yo creo que eso es súper especial también. Es que el impacto del centro no es tanto a nivel evaluación formal, como decía antes José, el alumno no sabe evaluar qué ha trabajado, él sí que evalúa cómo se siente. En nuestro centro, que es pequeño y se está creando nuevo y será grande y está creciendo con MUSE desde su inicio, siempre pregunto cuando empezamos ¿cuándo viene Maribel? ¿Cuándo viene Checo? Ellos ya esperan que venga el artista de MUSE y realmente no saben qué está trabajando, si es cohesión, si es emoción, pero emocionalmente se sienten bien y el impacto es muy positivo. Voy a contar una anécdota que os vais a reír. Cuando salieron el primer año todo el tema de las competencias básicas, solamente Castilla-La Mancha incorporó la competencia emocional. Yo estaba muy contenta porque, bueno, es mi tierra, y listo. En una evaluación
una artista que ya no trabaja en el programa dijo: yo he trabajado todas las competencias menos la competencia emocional, que solamente se trabaja en Castilla-La Mancha. Entendéis que no había entendido mucho lo que estábamos haciendo, y yo creo que es eso lo que estás diciendo, es decir, la metodología lo que intenta es reforzar, apoyar y sumar a lo que ya se está trabajando, pero con una intencionalidad, y eso yo creo que nos ha costado mucho. Hoy recordaba a María con alguno, cuando hablábamos al principio de empezar, lo de que esto se quiere encorsetar el arte, la creatividad, es decir, todos esos debates que teníamos apasionadamente hace 25 años, claro, porque ¿cómo voy a programar? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a tal? Y al final hemos ido viendo que no era lo que se diseñó y hemos ido un avance. Y al final hemos creado algo diferente que se ha que se ha independizado de todos nosotros y que tiene una vida, y bueno, pues los resultados son muy satisfactorios, ¿no? Y es que, si me permites, yo creo que en las evaluaciones que hacemos, no solo sobre el trabajo con los niños, sino con nuestro propio trabajo y con el trabajo con los docentes, falta una pregunta muy importante. Siempre hablamos de cohesión, de valores, etcétera, etcétera, pero nos falta la pregunta: ¿nos hemos divertido? ¿Se han divertido? Y es básico. En el trabajo que hacemos es básico. Has leído antes la frase esta, ¿no? Un niño feliz es un niño que avanza, que aprende. Y siempre nos olvidamos del divertimento, ¿no? Yo siempre he trabajado muchos años en el mundo del teatro escolar, y entonces hacemos nuestros proyectos, ¿no? Suso de: este espectáculo es ideal para el área de sociales, para el área de lengua. Y yo a veces decía: ¿y por qué no uno que diga es adecuado para que se divierta? Que no todo es a veces. Entonces, yo creo que es muy importante, ¿no? Y nuestro proyecto se tendría que basar en eso. Vamos a trabajar toda esa serie de valores y elementos que hay ahí escondidos, y que los niños quizás no son conscientes que lo están haciendo, pero que nuestro principal objetivo ha de ser que se diviertan haciendo eso, ¿no? O sea, hay que incluir esa pregunta en, sí, ya me has visto. en las evaluaciones, ¿no? Que digo que es curioso, porque tú le preguntas a un niño, y es verdad que lo que se comentaba antes, que tú le preguntas que se use y dicen: ay, sí, una cosa me lo paso muy bien. Van a casa y les preguntan a los padres si no saben que han trabajado, pero sí que cuentan que se lo han pasado muy bien. Entonces, lo importante que dices tú, el divertimento, eso, por supuesto que ellos es lo que más resaltan, porque al margen del respeto y de todos los valores que se trabajen con ellos, yo principalmente lo que dicen es que se lo han pasado bien y que han disfrutado. O sea, que y insisto, a lo mejor en la evaluación no viene de se lo han pasado bien, que se han divertido, porque luego les preguntan cosas que no saben ni lo que es. O sea, que no. Insisto en lo que he dicho al principio, una pregunta que no solo debemos hacer con respecto a los niños, sino con respecto a nosotros los artistas, ¿no? Yo, si no me lo paso bien haciendo mi actividad, lo siento, pero no voy a poder transmitir nada ni conseguir nada con los niños participantes. José Chu siempre dice que él es un gran, aunque psicólogo, es un gran pedagogo, siempre dice que ser capaces de aprender mientras estoy enseñando, y que si tú no haces ese proceso, realmente no estás retroalimentando nada. Yo creo que eso lo tenéis como muy claro. A la vez yo tengo una anécdota de un tutor que era como muy sintético, y entonces los chavales nos decían: Pedro, vamos a volver a jugar a esto, y él le decía: sí, jugar, si supiese que os está haciendo una radiografía. Claro. Porque claro, cada cosa, se aprende tanto de los críos en ese entorno, que el que está atento sabe lo que está viendo y el cómo. Muy bien. También es importante pensar en que cuando tú nos presentas esto, lo vemos todo muy bonito, y no siempre todo es fácil, ¿vale? Pero que yo creo que la compensación gana, porque hay días que sale el artista y el tutor diciendo: ¿en qué les voy a quitar el muse? Porque no se lo han ganado, porque es que la pobre artista, dices, eso también pasa, pero eso te apoya, o frustraciones. El tema de familias para mí siempre ha sido un reto, y el año pasado empezamos a hacer unas sesiones con un grupo pequeño de mamás, y qué bien, qué guay, venga, le vamos a liar. Y el día muse hacíamos unos espectáculos y dijimos: pues invitamos a los padres antes, que no saben a qué, que vienen a ver a los niños, y les hacemos un taller. Todo un grupo de grandes padres y madres. Bueno, pues fue un fustre.
fue un frustre porque a la que habían papás y mamás era una actividad, Mariana intentaba, pues eso, solo que se presentaran diciendo el nombre, las madres que las habías visto participar a tope, como había 2 hombres, ahí no hablaban boca para nada, y pusimos niños para que animaran. Bueno, te frustras, claro, porque hay un día que no sale, pero bueno, de eso generas el pensar, bueno, tengo que buscar otra estrategia, que es decir, que aunque no todo sea bonito, porque cuando estamos aquí salimos, que a mí me encanta, cuando venimos al menos salimos con las pilas cargadas, porque hay días que dices, no me sale, pero bueno, sirve para decir, hay cosas que funcionan, pues bueno, y si no, pues nos reinventamos. Por eso que aunque llevemos muchos años, hay que seguir aprendiendo, hay que modificar, hay que ver, los niños cambian, las familias cambian. Yo en los años que llevo a la escuela, pues eso había niños de origen inmigrante, había mitad y mitad, y ahora los tengo todos, y la población también cambia. Entonces siempre hay que seguir avanzando, aun cuando no salen las cosas. Mira, el año pasado, José y yo, en el puerto de Creta, ya antes en Atenas nos encontramos unas camisetas, nos encontramos 2 camisetas iguales, ¿no? Que ponía, no te olvides de jugar. En inglés, pero yo me lo repito constantemente. Cuando con niños es más fácil. Ya cuando estás con grupos de adolescentes, cuarto de la ESO, arriba, tal, que quieres llegarles a algo, tú no vas a dar un taller de arte, vas a trabajar una serie de cosas disimuladas en el arte que sabes, ¿no? Y me lo he quedado yo para mí. O sea, cuando te enfrentas a una clase especialmente complicada, niños, dices, vale, pues, vamos a jugar. Pero el artista primero. El artista, si se olvida de jugar, se olvida de lo que es el espíritu lúdico, perdemos el norte, nos convertimos en un escolar. Yo no vamos a los centros a dar un taller de danza, de audiovisuales o de pintura. Ya sabemos todos que somos grandísimos artistas, todos, y tenemos y podríamos dar unas clases fantásticas, pero no vamos a dar una clase de eso. Y en el momento que olvidamos eso, del espíritu lúdico, intentamos jugar, a ver qué les puedo dejar con lo que yo sé. Yo creo que recuperamos un poquito la perspectiva. De hecho, yo me he hecho una sudadera que me pintaron los alumnos el año pasado y le he escrito atrás, no te olvides de eso. Muy bonito. Bueno, pues 2 cositas más. Este cuadro no lo hizo Salvatore, lo conocéis. Cuando os llegue la presentación tal, porque es un cuadro muy duro, lo escribió en un momento, lo pintó en un momento en el que había una situación de conflicto grave, y ahora pues tendría la misma con niños que están sufriendo. Solamente es por una pincelada de lo que es la fundación, para que veáis quiénes forman parte de su patronato. Lo preside Su Majestad la Reina Doña Sofía porque era amiga de Yehudi Menuhin y porque ella también en su día intentó aprender a tocar el violín, que es algo bien difícil, y es por esa vinculación que tenían personal con la que ella es miembro del patronato a título personal, no como reina. Y en principio el patronato lo crea Yehudi con lo que eran sus amigos. Alberto Liar, que era también extremeño, que fue presidente de Televisión Española y ministro de Ejército después del golpe de Estaño, también era miembro del patronato. Quiero decir que a veces uno dice un ministro de Defensa, tal, pero eran personas que más allá del cargo que uno podía tener, son personas que tal. Ha sido hasta su fallecimiento José María Gil Robles, que ha sido presidente del Parlamento Europeo, y que Enrique era presidente del Parlamento Europeo por el Grupo Socialista y José María Gil Robles por el Partido Popular, que los dos eran muy amigos, y en el que, con eso quiero decir, es el talante de personas que más allá de sus convicciones políticas, lo que entienden es la política en amplio, trabajando lo común, ¿no? Y se ha incorporado recientemente Íñigo Méndez de Vigo, que fue ministro de Educación en el gobierno de Mariano Rajoy, porque él era amigo de José María Gil Robles y de alguna manera sintió que tenía que seguir
su legado y también es muy amigo. Es decir, que al final es un patronato de personas muy comprometidas que creen que es posible cambiar el mundo desde esa otra mirada, desde lo emocional, y que muchos de ellos pues, han estado en puestos de responsabilidad. Es miembro también el secretario de Estado del Ministerio de Educación y el secretario de Estado del Ministerio de Política Social y Agenda 2030. Cada vez que van cambiando se van reestructurando. Bueno, estos son los programas que tiene la Fundación. Aquí estamos trabajando y hablando sobre el programa MUSE, pero son otros proyectos que tenemos que en algún momento metemos alguna pincelada y las comunidades en las que estamos trabajando. Esto es una foto en la cristalera que hace un poquito más de calor que hoy, pero bueno, ahí estamos. Bueno, el programa MUSE, Arte por la Convivencia, lo que aplica es la misma metodología que el programa MUSE, pero fuera del horario escolar, y ahí es un trabajo que se hace en correlación con ayuntamientos, con servicios sociales, que lo vinculamos con comisiones de asentismo, con otro tipo. Es decir, al final la metodología es MUSE, pero la idea es trabajar fuera del horario lectivo. Nuestra estrategia siempre es, empezamos en horario lectivo, porque es donde tienes a todos los niños y las niñas. Si solamente trabajas fuera del horario lectivo los proyectos de intervención social, ¿qué ocurre? No transforman nada, porque al final a lo que tienes son a los excluidos, que son los que tienes ahí, o a los motivados. Entonces, empezamos en horario lectivo, dándole la importancia que tiene al profesor, al docente, a la escuela, como algo que nos permite igualarnos a todos, y sobre todo la defensa de la escuela pública, que eso lo tenía muy claro Yehudi, y a partir de ahí hacemos el programa MUSE, que se hace en horario lectivo, pero luego continuamos fuera del horario lectivo, trabajando con asociaciones, en barrios, en ese trabajo. En este sentido, en Cataluña empezamos a trabajar en el distrito de Nou Barris y se hizo un trabajo muy interesante, y con el Ayuntamiento de Barcelona, que tenemos convenio para trabajar en 3 distritos, se trabaja en esta línea, también en la comisión con los programas de la Junta de Andalucía a nivel de lo que son el proyecto de asentismo en Granada y en Cádiz, y en otras comunidades autónomas a través de los proyectos que tenemos del IRPF, que nos permite trabajar con las familias y fuera de horarios lectivos. Bueno, digo que al final vamos ahí aunándolo. El proyecto Enredarte o la campaña de derechos humanos, ahí lo que intenta es ver cómo puedes trabajar de forma transversal todo el tema de los derechos humanos, desde lo que es Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo, y con una mirada siempre a África como ese continente olvidado, ¿no? Hoy comentábamos en la comida que cuando España acogió a 200.000 refugiados que eran europeos, cuando la invasión de Rusia, nadie dijo nada, y que hoy en día, cuando son inmigrantes africanos, sí que tienen otra valoración. Al fin y al cabo, ahí hay un sesgo, y esos elementos habría que ver que tienen los mismos derechos los ucranianos que vinieron, que acogimos a más de 250.000 con estatuto de asilo y de protección, y que los que llegan en pateras jugándose la vida en el estrecho son muchísimos menos. Tenemos que ver un poco cómo reflexionamos sobre esto y cuáles son las situaciones. Y esto un poco lo que intenta hacer. No hacemos un trabajo político de incidencia, lo que planteamos es, y algunos han estado, que pueden comentar, pues veo a Maribel, a Ana, a Cristina, que lo ha dicho, Coco también. Nosotros lo que nos hicimos fue empezar a construir escuelas y a construir letrinas. Es estupendo todo ese trabajo de proyecto, y en verano queremos hacer, volver a retomar, que después de la pandemia no lo hicimos, un viaje solidario a Senegal, que ya os lo contaremos, pues alguien no tiene planes para Semana Santa y se quiere venir. El programa de voluntariado lo vamos a hablar luego, así es que nos comento nada más. Arte en escena es un reto que tenemos y que lo teníamos también antes. Arte en escena se trabaja con el Ministerio de Cultura. A veces los artistas tenéis un problema, que tanto estáis ya en los coles que sois seño, profe, maestro, maestra, y que te identifica. Entonces, es un programa que lo que intenta es poner en valor lo que es un artista, y que lo que intentaba era llevar el trabajo profesional de los artistas a las aulas. Y hacíamos trueques, es decir, usted ha montado un espectáculo, estupendo, lo vas a representar, es decir, nosotros te damos, hicimos aquello de la máquina del tiempo, ¿te acuerdas, Rosa? Y algunas cosas. Entonces, había una parte que se planteaba
para el tema de lo que era la producción, y luego los artistas hacían una devolución ensayándola en los colegios. Tenemos que retomar todo esto porque se quedó paralizado en el 2011 con la crisis, apoyamos un poquito el proyecto y ahora estamos con el Ministerio de Cultura a ver si podemos volver a dinamizar todo este tipo de trabajo. Bueno, lo que hacemos a nivel de formación, digo que también, porque tengáis los números, el año pasado formamos a 2.789 personas, que son muchas, y todo esto es un trabajo que se hace de forma presencial. Ya os digo que los que son virtuales no están ahí reconocidos. Aparte de cursos del programa MUSE, tenemos otros cursos que desarrollamos que se pueden pedir y que eso pues, se pueden hacer incluso de trabajar con las familias, educación intercultural, resolución de conflictos. El Ayuntamiento de Madrid nos ha pedido algunos temas sobre agenda y derechos humanos. Bueno, pues son cosas que ya que tienes la formación y la capacitación, pues puedes irlos haciendo, ¿no? Todo esto se fundamenta también en el que hay un trabajo claro de compromiso por parte de la Fundación. Nosotros formamos parte, madre mía, de la plataforma de infancia a nivel nacional, que recoge todas las entidades que trabajan en infancia. Creemos que hay que hacer una clara defensa de la infancia y de sus derechos, no solamente en España, sino, bueno, hay que ver lo que está ocurriendo. Y presidimos la plataforma de infancia de la Comunidad de Madrid, que está escrito fatal, que es como va la plataforma en Madrid a veces, porque hay muchas necesidades y muy pocos recursos para poderlo hacer. Y trabajamos también a nivel de la plataforma estatal de voluntariado, las plataformas de las distintas administraciones, y somos parte también de la plataforma del tercer sector. Y en este sentido vamos a presentar dos actos, yo creo que son muy importantes, en Castilla-La Mancha, el día, no sé si es 16-17 de noviembre y el 22, en Toledo. Vamos a celebrar el Día Internacional de la Infancia en un acto que organiza la plataforma, y luego, como aunque no lo hemos hecho, parece que lo vamos a hacer muy bien, nos han invitado a las Cortes el día 22 y han puesto esa fecha porque es la que podían los niños y las niñas de Aldea Nueva, que es muy bonito que los niños y las niñas sean los que definan un acto que se van a hacer en las Cortes. Entonces, bueno, esto también lo hemos trabajado en muchas ocasiones en la Comunidad de Madrid, y queremos irlo abriendo así en otras comunidades, en otros territorios, irlo planteando. Esto al final también es trabajo, ¿no? También hablaremos de todo el tema de lo que no se ve no existe, y lo que no existe no se apoya ni se busca ni se subvenciona, y entonces, bueno, hay la necesidad de que logremos difundir lo que estamos haciendo. Existe un centro de recursos, Ramiro, que lo tenemos olvidado, que se han olvidado, yo no sé si lo quieres contar tú, porque tuvo mucha fuerza cuando lo creamos con el Ministerio, y hoy en día... Hace mucho tiempo que no lo gestiono yo, que no estoy ahí. En la Fundación tenemos un centro de recursos, son unos 3.500 materiales relacionados con educación y con artísticas, pedagogía, sociología, pero sobre todo relacionado con educación y disciplinas artísticas. Está a disposición de todas las personas que colaboran en la red, ¿vale? También hay una serie de material de CDs, DVDs, de mucho... Están todas las programaciones de artistas desde hace... 25 años, por lo menos. Muchos años que se dictaba un libro con toda la de danza, todo lo que era plástica. Bueno, hay un material muy interesante y hay mucho que no descatalogado también en ese sentido, ¿no? Una de las partes más considerables puede ser todo el trabajo que habéis hecho en colegios, tanto en centros como artistas, que está ahí registrado, que al final son ideas de las que yo tiro como un campeón, ¿no? Pues las ideas se agotan, y de repente aparece gente que trae cosas nuevas y que tú la coges, la reformulas, le das una vuelta, lo cambias, a vuestra disposición para lo que necesitéis. Tenemos ahí las programaciones que hacía Beatriz Jurado, ¿te acuerdas? Que cuando se quejan ahora los compañeros y compañeras artistas nuevos, o Pedro, entonces sí que eran auténticas programaciones, porque eran unidades didácticas completas como os los pueden pedir. Hoy en día se ha simplificado muchísimo el trabajo. Todo ese material puede ayudar.
A veces uno dice, ay, total, lo busco en internet, ya copio y pego y tal, pero ¿qué significa? Que al final estamos trabajando sobre mínimos y hay muchísimo material del que se puede disponer y que ya lo han trabajado otros compañeros. Entonces, bueno, nos pedís, entráis, está todo en el... Lo pueden entrar todo por internet, que también lo hablaremos mañana, yo creo, ¿no? Sí. Entonces, toda persona que tenga acceso, sí, porque está en la parte privada. Muy bien, pues espero que mañana tengáis todos acceso y yo creo que estamos terminando casi. Nos quedan 10 minutillos. Vale. ¿Alguna cosita? ¿No? Yo quería comentar, sí. En este tiempo que yo, por ejemplo, llevo en la experiencia MUSE, yo creo que todos los que estamos implicados ha sido también una transformación como seres humanos para nosotros, todos los que estamos implicados a lo largo de los años que llevamos, ¿no? Además de tener la repercusión dentro del centro con los niños y todo y encontrártelos ya de mayores y que te digan, hola, soy fulanito, y decirte que te hagan el feedback, ¿no? De que ha cambiado su vida, ¿no? El programa, que he tenido casos directos y casos cercanos de compañeros que lo han comentado, ¿no? Los niños que eran unos niños que de este MUSE y te los encuentras con casi 30 años y te hacen el feedback, ¿no? De cómo les cambió la vida y cómo toda la diferencia con sus compañeros, ¿no? Que no han recibido ese tipo de experiencia, ¿no? Y que ha sido muy significativo para ellos. Eso en ese sentido. Y que así, para mí como artista y como ser humano, aprendo, crezco con él, llevo creciendo todos estos años, me ha aportado muchísimo y me ha ayudado a ser mejor persona. ¿Y por qué? Porque es un intercambio humano tremendo entre todos cada uno en nuestro, digamos, en nuestro personaje de director, maestro, coordinador, desde la fundación, desde la parte que de verdad que la fundación, yo es que lo que es Madrid, os admiro por el trabajo que sí, porque hay que ponerlo como muy en valor, porque son a nivel de recursos humanos muy poquitos y hacen tanto, y en todos estos años han hecho tantísimo que yo los quiero poner muy en valor para sostener a toda la red MUSE aquí en España, ¿no? Y yo creo que todavía no nos hacemos una idea del valor que tiene. Bueno, que tenemos todos, Chus, porque nosotros, si esto yo aprendí en África lo de la cultura Ubuntu, me imagino que lo conocéis, nosotros somos porque vosotros sois, y yo creo que nos estamos retroalimentando, y yo creo que eso es lo importante de ese tejer juntos, ¿no? Es decir, no es tanto trabajar en red, sino ser capaces de tejer juntos aportando, es decir, cada vez que yo me reúno con una administración y me dicen hay que hacer esto y lo otro y tal, pues estoy aprendiendo. Cuando me reúno y los niños te dicen, ay, a esto, estoy aprendiendo. Cuando en una justificación no sé qué, estoy aprendiendo. Y todo eso al final lo que estamos es transformando. Y yo creo que eso, esta mañana decía Chechu y José, que desde los 18 años, pero es que nos pasábamos los sábados yo enseñándoles a hacer las programaciones, discutiendo ahí tal, esto, lo otro, bien. Es que hemos compartido tanto, ¿por qué? Porque no nos conformamos a aceptar este mundo tal y como está y queremos cambiarlo. Yo creo que ese es el reto que tenemos para hacerlo. Y eso es lo bonito, ¿no? Que no nos asusta nada de lo que hay, porque el objetivo es mucho más importante, ¿no? Que ese niño sea feliz, ¿no? Lo que estabas comentando.